Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, espero que se encuentren bien. Estamos transitando una situación nueva para todos, para todo el mundo, no solo para nosotros. Y bueno, nos estamos adaptando, tratando de cuidarnos, cada uno en sus casas. Y lo más importante es que estemos bien de salud y bueno, y tener la esperanza de que todo esto va a pasar y vamos a estar de nuevo en las aulas y recobrando nuestra vida cotidiana. Decidí hacer este video para que tengan una explicación de los temas que vamos a ver en las próximas actividades y que por ahí les sirva para resolverlas. Así que espero que les sirva. Todo esto es nuevo para mí, no me gusta filmarme y este tipo de cosas, pero creo que puede ser una herramienta útil para ustedes, que eso es lo importante. Desde ya sepan que me pueden escribir cuando quieran, si tienen alguna duda, aunque sea algo que les parezca, no sé, una pavada, no importa, me escriben y que yo muy gustosamente voy a responderles, ¿sí? No se queden encerrados en sus cabecitas, ¿se entiende? Uno se tiene que quedar en su casa, pero no encerrar sus pensamientos, ¿sí? Si tienen alguna duda con respecto a las actividades, a las tareas, me escriben. Un paréntesis, algo que les quería decir también, antes de que me olvide, es que los diagnósticos están muy bien. La idea era que los puedan resolver solos sin buscar incluso información en libros. Muchos buscaron información en libros porque, bueno, a veces estamos tan acostumbrados a tener que poner la respuesta, digamos así, verdadera o correcta, que nos desesperamos para poner esa respuesta. Pero, bueno, lo que necesitábamos en esa actividad de diagnóstico era que ustedes pusieran lo que sabían de esos conceptos y actividades que se les plantearon. Si no sabían, no pasaba nada, ¿sí? Porque era diagnóstico. De todas maneras, valoro el esfuerzo que hicieron muchísimos de buscar la información y bueno, y de preocuparse por completar todo de manera perfecta, ¿sí? Pero bueno, sepan que esa no era la intención era que pusieran lo que sabían y si no sabían no pasaba nada. Así que de todas maneras seguramente aprendieron un montón de cosas nuevas porque han tenido que leer e investigar, ¿sí? Bueno, el tema con el que vamos a comenzar nuestra materia es sobre qué es la historia. ¿Qué es la historia como conocimiento? ¿Sí? Como ciencia. Ustedes saben que la historia forma parte de un grupo de ciencias que se llaman ciencias sociales, ¿sí? Las ciencias sociales lo que hacen es estudiar los hechos sociales que ocurren todo el tiempo, ¿sí? Pero que en el caso de la historia se ocupa de esos hechos sociales que ocurrieron en el pasado, ¿sí? ¿Qué otras ciencias sociales existen? Bueno, existen la economía, que se ocupa de estudiar cómo las sociedades logran obtener su sustento. Por ejemplo, bueno, cuando comienzan a producir a través de fábricas, ¿sí? La política, que estudia los hechos políticos, ¿sí? Específicamente, tanto del pasado como de la actualidad. El derecho, la sociología, ¿sí? En este caso nosotros nos vamos a ocupar de la historia, que es la materia que tenemos, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que estudia la historia? Ya les adelanté. La historia estudia los hechos pasados, ¿sí? Los hechos pasados, ¿en qué sentido? Bueno, cómo se desarrollaron las sociedades, qué tipo de economía tenían, cómo formaban sus gobiernos, cómo se organizaban socialmente, ¿sí?
Por ejemplo, no es lo mismo la organización que tuvieron los seres humanos en sus inicios, allá cuando eran los primeros Homo sapiens, ¿sí? Que se organizaban en bandas, en grandes grupos, ¿sí? Y entonces para obtener su sustento, para lograr vivir y alimentarse, lo que hacían era salir a cazar, por ejemplo, ¿no? Esa era la economía que ellos tenían, muy diferente a la que tenemos hoy en día, ¿sí? Eso es lo que estudia la historia, todos los hechos sociales del pasado, pero no solo la cuestión política, sino la cultura, la religión, ¿sí? Su economía, como ya dije, la política, engloba todas esas dimensiones. Todo eso es lo que estudia un historiador, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante la historia? Estudiar historia, ¿por qué es importante? Por muchas razones. La más importante de todas, valga la redundancia, es que nos sirve a nosotros hoy en la actualidad para formar nuestra identidad, ¿sí? Los seres humanos necesitamos construir nuestra identidad, ¿sí? Saber quiénes somos, de dónde venimos, ¿sí? ¿Por qué hoy somos como somos? ¿Sí? Y de esa manera la historia nos ayuda a comprender mejor todas esas cuestiones que les acabo de decir, ¿sí? Por eso es que ustedes seguramente conocen a gente que hizo mucho por nuestra identidad, en este caso nacional. Por ejemplo, si les nombro a San Martín, seguramente que muchísimos de ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Y si no, busquen información de quién es San Martín, porque es muy importante para nuestra identidad argentina y latinoamericana también. Bien, por eso es que es importante estudiar historia, para construir nuestra identidad, para comprender quiénes somos, ¿sí? ¿Y por qué somos como somos? Esa es otra gran pregunta que responde la historia. Bien, ¿qué ocurre con el conocimiento histórico? Las preguntas que se hacen los historiadores, ¿sí? Tienen que ver con su presente. Por ejemplo, muchos historiadores hoy se deben estar haciendo preguntas acerca de cuáles fueron, o en primer lugar, si el ser humano ha vivido otras pandemias, ¿cuáles fueron esas pandemias? Seguramente esos historiadores se pueden estar preguntando en este momento cómo han resuelto los seres humanos en esos momentos esa situación de pandemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo que hoy en día nos preocupa. Por eso es que el conocimiento histórico es cambiante, puede transformarse, porque la historia la escriben, la construyen los seres humanos, ¿sí? Y de esa manera es que, según las preguntas que el historiador se haga, es que va a ocuparse de tal o cual problema de investigación, ¿sí? Por eso el conocimiento histórico puede ser cambiante, ¿sí? A lo mejor hoy, a lo mejor, supongamos, hace 2 meses los historiadores se estaban preguntando por cuestiones económicas, ¿no? Mientras que hoy en día, hoy miércoles, estoy grabando hoy miércoles, se están preguntando sobre estas cuestiones, sobre otras pandemias que hayan vivido los seres humanos en el mundo. Y esas respuestas seguramente que van a servir muchísimo para comprender lo que estamos viviendo hoy, ¿sí? Que es esta pandemia específicamente del coronavirus, ¿sí? Ese es el trabajo del historiador y por lo cual los historiadores trabajan, porque es importante estudiar y conocer la historia, ¿sí? Bien, ¿a quiénes estudian los historiadores? ¿Sí? En principio, cuando la historia comienza a conformarse en una ciencia, allá por el siglo XIX,
Los historiadores se preocupaban principalmente por estudiar a los grandes protagonistas de la historia, ¿sí? Por ejemplo, San Martín, ¿sí? Los historiadores, en este caso argentinos, los primeros historiadores, se preocupaban por construir la historia de San Martín. ¿Quién era San Martín, no? Como puedo nombrar a San Martín, podemos nombrar también a otros, como sé yo, a nivel europeo, podemos mencionar a Napoleón, a las grandes figuras de la historia, ¿sí? Esto fue cambiando y a mediados del siglo XX, es decir, a partir de 1950 más o menos, los historiadores comenzaron a preocuparse por otros sectores sociales, ¿sí? Por ejemplo, por los trabajadores, ¿sí? Por los niños, las mujeres, ¿sí? Es decir, por grupos sociales colectivos, ¿sí? No una sola persona. Es decir, empiezan a observar que todos estos sectores sociales, estos grupos sociales, también construían la historia. Es decir, San Martín no hubiera podido cruzar los Andes si no hubiera contado con un ejército que incluso estaba formado por esclavos, ¿sí? Negros, africanos, ¿sí? Y eso los primeros historiadores no lo mencionaban, no lo tenían en cuenta, porque el gran héroe, ¿sí? La única persona importante, realmente San Martín es importante, pero no se tenía en cuenta el conocimiento de todos los otros, las otras personas que estaban allí, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que la historia comenzó a entender que todos nosotros, ustedes, yo, sus padres, somos sujetos sociales y que todos estamos construyendo la historia todos los días, ¿sí? Es importante, justo ahora que estamos viviendo esto, tomar conciencia de que, insisto, todos nosotros construimos la historia, no solo los grandes personajes o las personas que se encuentran hoy en día en el poder, ¿sí? Sino que todos construimos la historia y somos sujetos, es decir, podemos contribuir a mejorar nuestra situación. En este caso podemos contribuir a cuidarnos, ¿sí? Y que dentro de 5 años, cuando se haga una historia de lo que estamos viviendo hoy, algún historiador pueda decir que la sociedad argentina, ¿sí? En donde están ustedes, yo, sus padres, sus vecinos, ¿sí? Pudo resolver responsablemente una situación de pandemia mundial. Miren qué importante, ¿sí? Que entender, ser conscientes, ¿sí? De que nosotros, cada uno desde nuestro lugar, podemos construir una historia mejor. Bien, por eso, cuando los historiadores fueron conscientes de esto, de que todos construimos la historia y que todos somos sujetos sociales, empezaron a estudiar a esas otras personas, a esos otros grupos que, insisto, también construyen la historia. Los trabajadores, las mujeres, los niños, ¿sí? Etcétera. Ahora, ¿cómo hace el historiador para saber lo que hizo San Martín? Porque el historiador no puede viajar en el tiempo, nos encantaría viajar en el tiempo. Imagínense, a mí me encantaría como historiadora tener una máquina y viajar en el tiempo, al pasado precisamente, y ver qué es lo que pasó. Por ejemplo, los químicos o los biólogos pueden reproducir los hechos en el laboratorio, ¿sí? Y los pueden ver a través de un microscopio, ¿sí? Imagínense si nosotros pudiéramos, los historiadores, reconstruir esos hechos en un laboratorio y ver en el microscopio qué era lo que pasaba. Pero no podemos. Entonces, ¿cómo hacemos para saber lo que realmente sucedió? O aproximarnos a lo que realmente sucedió, porque realmente debe ser muy difícil saber lo que realmente sucedió,
¿sí? Aproximarnos, vamos a conformarnos con aproximarnos a saber qué ocurrió. ¿Cómo hacemos? Bueno, los historiadores utilizan diferentes fuentes, así lo llaman, diferentes fuentes de información, ¿sí? Y tienen dos tipos de fuentes de información. Una son las fuentes primarias, ¿sí? Las fuentes primarias son todos aquellos restos del pasado que vienen directamente de ese pasado, valga la redundancia. Por ejemplo, una carta. Puede ser, vamos a seguir con San Martín, una carta donde San Martín, de puño y letra, explica a un comandante, vamos a decir, que se encuentra en Perú, ¿sí? Cómo cruzó los Andes, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Esa es una gran fuente para un historiador. O, porque podemos decir, bueno, pero ¿estará diciendo la verdad San Martín? ¿Nos estará diciendo la verdad o estará agrandando un poquito la cosa? Para ver si dice la verdad o si agranda su explicación, tenemos que buscar otras fuentes, ¿sí? Por ejemplo, la explicación, otra carta, ¿no? Otra carta de O'Higgins, ¿sí? Que es el líder independentista de Chile, ¿sí? Con el que trabajó mucho San Martín, de hecho juntos liberaron Chile. Y bueno, y ahí comprobar si O'Higgins dice algo de lo que dijo San Martín, si era cierto o no, ¿sí? Y de esta manera, de a poco, el historiador va construyendo el relato histórico, ¿sí? Va diciendo, comprobando si las cosas fueron o no fueron como dicen las fuentes, ¿sí? Esas son entonces las principales fuentes con las que estudia el historiador, pero también trabajamos con otras fuentes, que son las fuentes secundarias, ¿sí? Y las fuentes secundarias son aquellos estudios, otros libros que escribieron otros historiadores sobre el tema, ¿sí? Sobre el tema o algo que pueda servirle a ese historiador para explicar el hecho histórico que quiere conocer, ¿sí? Es decir, las fuentes primarias son aquellos restos que vienen directamente del pasado, ¿sí? La carta de San Martín, la carta de O'Higgins, un cuadro también puede servir. En el caso de aquellos historiadores que estudian temas más recientes, pueden ser un video, una filmación, ¿sí? Todos esos rastros que vienen directamente del pasado, que el pasado no es allá lejos cuando vivió San Martín, no, el pasado puede ser hace 5 años atrás. Por eso esos historiadores que investigan, por ejemplo, podemos citar un tema, la crisis del 2001 que ocurrió en nuestro país. En nuestro país ocurrió una crisis muy grave, muy importante en el año 2001. Los historiadores que se encargan de estudiar esa crisis tienen filmaciones, tienen los videos que surgieron de los periodistas que estaban ahí en las plazas, en las calles, cuando las personas salieron, los argentinos han salido a manifestarse, ¿sí? Un montón de fuentes primarias, ¿sí? Pero también los historiadores cuentan con las fuentes secundarias, ¿sí? Que son esas otras investigaciones que hicieron, insisto, otros historiadores. No solo historiadores, también pueden utilizar la información que les pueden brindar otros científicos sociales. Dijimos que las ciencias sociales son muchas, no solo la historia o la geografía, sino también la sociología, la antropología, la política, la economía, el derecho. El historiador puede utilizar también información valiosa que le pueden dar estos científicos para comprender qué pasó en el pasado, ¿sí? Todas esas herramientas tienen los historiadores para comprender esto tan difícil, estudiar hechos que sucedieron en un momento que no los podemos ver, ¿sí? Bien, espero que hasta acá hayan comprendido, y si no, lo ven más de una vez este video para poder comprender mejor.
Y si no, ya saben, me escriben, no tengo problemas. Vamos a continuar un poquitito más, ¿sí? Estamos hablando de cómo hacen los historiadores para conocer el pasado. Bueno, en ese cómo hacen para conocer el pasado, tienen un método, que es el método histórico, ¿sí? Vieron que para hacer una torta tenés que seguir diferentes pasos, ¿sí? Hay una receta. Bueno, los historiadores tenemos un método, el método histórico. ¿En qué consiste ese método histórico? Bueno, primero y principal, lo primero que hace un historiador, cuando dice quiero ser historiador, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Tiene que elegir un tema, ¿sí? Un tema de investigación, ¿sí? Puede elegir, por ejemplo, bueno, el cruce de los Andes, sigamos con San Martín. El cruce de los Andes, ¿sí? Luego lo que va a hacer es formularse preguntas sobre ese tema, que es lo que hace es construir, ¿sí? Un campo de problemas, ¿sí? Bueno, dentro de este tema tan grande, que es el cruce de la cordillera de los Andes, va a delimitarlo, a hacerlo un poquito más chiquito para poder investigarlo mejor, ¿sí? Y entonces empieza a plantearse problemas, ¿sí? Esos problemas, ¿de qué manera? En forma de preguntas, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las preguntas que quiere resolver este historiador sobre el cruce de los Andes? Bueno, una muy sencilla puede ser ¿cómo cruzó los Andes San Martín? ¿Sí? Ese puede ser el gran problema de este historiador, el problema que va a intentar resolver a lo largo de toda su investigación, ¿sí? Bien, ya sabe qué es lo que quiere investigar. Una vez que sabe qué es lo que quiere investigar, va a elaborar, va a crear lo que se conoce como estado de la cuestión. El estado de la cuestión. El estado de la cuestión, ¿saben qué es? Es todo aquello que ya se ha escrito sobre ese tema. Todo lo que otros historiadores han escrito sobre ese tema. Porque este historiador tiene que escribir algo nuevo. No puede escribir lo mismo que escribió otro historiador, porque eso se llama plagio. Se está copiando, ¿se entiende? De ese historiador. Entonces tiene que crear algo nuevo. Así crece la ciencia, el conocimiento. Entonces, él lo que va a hacer es buscar información sobre todo lo que esté escrito respecto al cruce de los Andes, ¿sí? Y luego va a tratar de responder a esa pregunta, ¿sí? ¿Cómo cruzó los Andes San Martín? ¿Sí? Ese es el gran problema. Y es ahí que va a crear el tercer paso. El tercer paso es que va a crear una hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Bueno, el historiador va a decir, bueno, para mí en este momento, que todavía no investigué nada, solo sé lo que dicen otros historiadores sobre el tema, para mí San Martín cruzó los Andes en un caballo blanco, ¿sí? Esa va a ser la hipótesis. Fíjense en que es como la respuesta a esa gran pregunta, ese gran problema que se planteó el historiador al inicio, el primer paso. Este planteo de hipótesis es una respuesta que es momentánea, porque todavía no hizo la investigación, ¿sí? Y ahí es donde viene el cuarto paso. En ese cuarto paso, el historiador se va a poner a analizar todas las fuentes que encontró, ¿sí? Todas las fuentes que encontró. ¿Cuáles pueden ser esas fuentes? Fuentes primarias, ¿sí? Las fuentes son, como dijimos, pueden ser cartas, pueden ser cuadros, ¿sí? Pueden ser los informes de cada ejército, ¿sí? Todas esas fuentes. Y una vez que analiza todas esas fuentes, esa documentación y lee todo lo que han escrito otros historiadores, ¿sí? Va a llegar a las conclusiones, ¿sí? Y va a ver si comprobó o no su hipótesis, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál era su hipótesis? Bueno, la hipótesis de este historiador era que
San Martín cruzó los Andes en un caballo blanco. ¿Mm? Bueno, resulta que luego de investigar, de indagar, de estudiar todas esas fuentes, llega a la conclusión de que San Martín no cruzó los Andes con el caballo blanco como él pensaba, sino que lo cruzó en mula. ¿Sí? Tomé este ejemplo porque es el más, es un ejemplo conocido. Ustedes seguramente que si les hablo de San Martín, la primera imagen que se le viene a la cabeza es San Martín en un caballo blanco y la cordillera. Bueno, no se puede cruzar la cordillera en un caballo blanco, ¿sí? Solo en mula. De hecho, lo hizo en mula. Pero bueno, de esta manera los historiadores, ¿sí?, investigan y construyen los hechos del pasado. ¿Sí? Este es el método, la receta que utilizan los historiadores para intentar conocer qué pasó en ese pasado. Bien, ¿se entendió hasta acá? Si no, de nuevo lo ven al video. Y si no me escriben, ya saben, no van a tener vergüenza ni nada. Aunque piensen que sea una pavada, insisto, me escriben, ¿ok? Yo estoy para acompañarlos acá desde la distancia, pero tenemos que estar conectados, ¿sí? Bueno, el último tema que vamos a ver y que les voy a explicar a través de este video es, bueno, cómo está conformada la realidad histórica, ¿sí? La realidad histórica tiene diferentes dimensiones. Así lo van a encontrar ustedes en el texto que yo les voy a mandar, ¿sí?, que es en el manual con el que vamos a trabajar. Tiene diferentes dimensiones, ¿sí? Hay una dimensión que es la dimensión económica. Los historiadores pueden estudiar la realidad económica, que tiene que ver con cómo los seres humanos nos obtenemos el sustento. ¿Sí? El sustento sea cómo producen los alimentos, por ejemplo, o lo que sea, cómo producen, cómo se realizan los intercambios, ¿sí?, de esos productos que se producen, ¿sí? Las cuestiones económicas, qué moneda se utilizaba en determinado momento, los cambios que se producen en las monedas, ¿sí? Eso tiene que ver con la dimensión económica, ¿sí? La otra dimensión es la dimensión social. La dimensión social tiene que ver sobre cómo se relacionaban los seres humanos en ese pasado, ¿sí? Bueno, cómo eran los vínculos familiares, los vínculos comunitarios, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vamos a ver que cuando surgen los primeros seres humanos, vamos a decirle así, los Homo sapiens, ¿sí?, que ya los vamos a ver a todos, primero se organizaban en bandas, ¿sí?, en bandas donde no había un liderazgo, y eran todos iguales, ¿sí?, socialmente. Pero a medida que las sociedades se fueron haciendo más complejas, los grupos fueron siendo cada vez más grandes y empezaron a tener conflictos con respecto de los recursos, por ejemplo, el agua, quién podía acceder al agua, ¿sí? Comenzaron a aparecer esos conflictos y empiezan a aparecer líderes, ¿sí? Y ahí surgen los que conocen seguramente ustedes la palabra tribu, ¿sí?, en donde hay un jefe en esa tribu. Eso, por ejemplo, es un cambio social, esa es la dimensión social. Y también, como estamos hablando del surgimiento de un jefe, de alguien que va a tomar las decisiones dentro de esa tribu, tenemos que hablar de la dimensión política. La dimensión política se refiere a cómo esas sociedades van a ser gobernadas, ¿sí? En este caso, fíjense que primero no existía un líder, ¿sí?, mientras que después se conforman las tribus y aparece un jefe que es el que va a tomar las decisiones, ¿sí? Es decir, la dimensión política se ocupa de esta cuestión, cómo esas sociedades van a ser gobernadas, ¿sí? Y por último, una dimensión también muy importante es la dimensión cultural.
¿Mm? En la dimensión cultural podemos incorporar, hablar de las creencias, ¿sí? Las ideas, los valores, la producción artística, ¿sí? El arte, cómo estas sociedades expresan lo que les sucede, ¿sí? La religión, no sé si lo mencioné, la religión, muy importante, bueno, sí, dije creencias, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con la dimensión cultural. Los historiadores pueden estudiar todas estas dimensiones, pueden estudiar una sola, ¿sí? Están los historiadores económicos, ¿sí? O los que hacen historia política, ¿sí? O pueden estudiar varias al mismo tiempo. Pueden ver, por ejemplo, cómo una situación económica se expresa en la producción artística de una sociedad, ¿sí? Puede suceder. O como una realidad política puede verse expresada en una expresión artística, en un cuadro, ¿sí? Es decir, los historiadores pueden estudiar todas estas dimensiones, o todas juntas, o dos o tres al mismo tiempo, o una sola, ¿sí? Bien, de esta manera vamos a dar por terminada esta primer videoclase, medio extraña para mí. No voy a volver a ver este video porque no me gusta escuchar mi voz ni verme, pero bueno, lo importante es que a ustedes les haya servido y que podamos seguir conectados y trabajando juntos. Insisto, tenemos que estar en nuestras casas, ¿sí? Pero no aislarnos, ¿sí? No aislar nuestra cabecita, ¿sí? Tratar de acompañarnos, de ocupar nuestra mente en cosas productivas, ¿sí? Que nos ayuden a transitar este momento particular que estamos viviendo, ¿sí? Que es algo que no nos pasa, no me pasa a mí sola, no te pasa a vos solo o a tu familia, ¿no? Sino que les pasa al mundo entero, ¿sí? Y bueno, hay personas, hay sociedades que han tenido que transitar otros conflictos como guerras o situaciones difíciles también, y las han transitado. Lo importante es que busquemos entre todos la manera de salir adelante de esto, que lo vamos a hacer porque todo pasa, ¿sí? Entonces, estoy muy ansiosa, les quiero contar de que esto pase para poder encontrarlos y poder trabajar juntos, más juntos, ¿sí? Adentro del aula, de ese lugar que a veces no queremos estar adentro del aula, pero yo estoy segura que ahora todos queremos estar ahí, trabajando juntos. Ese momento va a llegar, pero mientras tanto tenemos que buscarle la vuelta y seguir conectados, ¿sí? Eso es muy importante, insisto, no se aíslen, utilicen las redes, comuníquense con sus amigos, con sus familiares, con la gente querida y bueno, prontito seguramente nos vamos a ver. Les mando un saludo enorme y espero que esto les sirva. Y recuerden que me pueden escribir ante cualquier duda. Me mandan un mail, ¿sí? Bueno, nos vemos. Chao.